Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor les bendiga una vez más. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa Conexión de Fe. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares una vez más, y es una bendición ser partícipe de las maravillas que el Señor está haciendo en la vida de muchas personas. Hoy en este día queremos compartir un poquito acerca de lo que es la gracia. Lo que es la gracia de Dios para el humano, para nosotros los hombres. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero también la Biblia dice que el hombre desde muy temprano comenzó a pecar. Y la gracia de Dios ha estado ahí sobre nosotros desde el principio. En esta ocasión yo quiero compartir contigo en el libro de Romanos. Vamos a ver en el libro de Romanos 5, del 12 al 21. Dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don nos sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hermanos, podemos ver lo que la palabra del Señor está diciendo. Cómo es que Dios permitió que pasara esto, y no solamente abundó, dice la palabra de Dios, sino que sobreabundó la gracia, de acuerdo a lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí en el libro de Romanos. Pero en el 21 nos termina diciendo: para que así como el pecado reinó por la muerte, así también, dice, la gracia. La palabra dice que una sola cosa nos hace a nosotros transgresores de la ley. Un solo pecado nos convierte en pecadores. Una sola mentira nos convierte en unos mentirosos. De tal manera entonces que por un pecado nosotros deberíamos de merecer la muerte. Ahora, el punto es: ¿cuántos pecados hemos cometido? Yo tengo 42 años. En 42 años, usted se puede imaginar los pecados que tuviera acumulados si Cristo no me hubiera limpiado. Todas las personas fallamos, no hay justo ni a uno. Todos cometemos errores, pero todos nosotros necesitamos la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, dice el Señor. No es por obras para que nadie se gloríe. Tú no eres justificado, ni la gracia viene sobre ti porque eres buena persona, porque haces buenas obras. Tú haces o recibes la gracia de Dios por arrepentirte, por reconocer a Jesucristo como lo que Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no solamente eso, hay que reconocerlo, pero también hay que someternos a Él. Hay que seguirlo. Jesucristo dijo en una ocasión: ¿por qué me llamáis Señor y no haces lo que yo digo? De nada nos sirve reconocer que Jesucristo es Dios y no hacer lo que Él nos está pidiendo. Usted ha visto quizás personas que en alguna ocasión han fallado. Yo, por ejemplo, he hablado con personas que están tomando, y yo les digo: mira, no tomes, esto te está destruyendo, esto te está acabando con tu vida. Y ellos reconocen que sí, el alcohol está acabando con sus vidas, y reconocen que están mal, pero no quieren hacer un cambio. De nada nos sirve a nosotros reconocer y decir: oh sí, yo reconozco que estoy mal, pero no hacemos un cambio. ¿De qué nos sirve?
en lo más mínimo. Así es lo mismo con la palabra de Dios. Yo reconozco que Jesús es el Señor, pero ¿de qué me sirve si no lo quiero seguir? ¿De qué me sirve si no me quiero someter a Él y no lo quiero tener como mi Señor? Cristo tiene que ser mi Señor para ser mi Salvador. Así es de que, hermano, amigo que me escuches en este día, yo te quiero compartir un poquito lo que es la gracia en este día. En el Antiguo Testamento originalmente se refería a una característica encantadora o hermosa de una persona. En otras palabras, la reina Esther, por ejemplo, halló gracia ante los ojos del rey Asuero. Y dice aquí también, pero en el Nuevo Testamento, en un sentido ético, se refiere a un favor que se hacía gratuito, sin reclamar ni tener una expectativa de obtener algo de regreso o algo a cambio. Es decir, hay personas que dicen que te están haciendo un favor, pero realmente esta persona muchas veces te está haciendo un favor esperando aprovecharse de la ocasión eventualmente. La gracia no tiene nada que ver con esto. La gracia es por amor del Señor hacia nosotros. Cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, dice la palabra de Dios, nosotros recibimos la gracia sin merecerlo. En otras palabras, la gracia es algo que Dios te dio, que tú no mereces. En esto estamos hablándolo en términos de la palabra de Dios, estamos hablando en términos de salvación. Nosotros necesitamos comprender que la gracia ni usted ni yo la merecemos. La gracia Dios nos la dio por su pura misericordia. Gracia es tener algo inmerecido. Y usted y yo no merecíamos la salvación. Sin embargo, Dios nos la dio a través de su Hijo Jesucristo. La palabra gracia en el hebreo se traduce como shen. Y se relaciona en el término de un favor, como estamos hablando ahorita, no merecido de parte de un superior a quien le es inferior. Imagínate tú, Dios o Jesucristo, siendo Dios, dice la palabra de Dios que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él siendo Dios, se despojó y dejó su reino y dejó toda su gloria para venir a morir por unos pecadores como somos tú y yo. Nosotros somos mucho más inferiores que Él. Sin embargo, Él dejó todo lo que Él dejó, todo lo que Él tenía, y nos amó a nosotros. Dice aquí la palabra en el libro de Oseas. Si quiere ir conmigo, miren lo que dice la palabra de Dios. Oseas dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. El Señor está diciendo, por pura gracia nos está amando, porque no lo merecemos. Yo voy a sanar, yo voy a curarte, yo voy a darte lo que tú necesitas. No porque lo merezcas, sino porque te amo. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender la palabra, hermano, gracia. Usted y yo recibimos tantas cosas y a veces pensamos, bueno, el Señor me bendice porque soy buen cristiano. El Señor me bendice porque he hecho lo que Él me pide que yo haga. Mira, nosotros no recibimos lo que tengamos y no tenemos lo que tenemos porque Dios tenga que dárnoslo. Usted y yo lo recibimos por la pura misericordia y la gracia de nuestro Dios. Esta relación de parte de Dios para los hombres constituye en el trasfondo, del significado cristiano, en particular el término gracia para los cristianos del día de hoy. O sea, usted y yo, hermano, decir Dios me ama y Dios me va a sanar solamente porque Él me ama, hermano, a veces no lo podemos entender. De hecho, dice aquí que la gracia es la presencia y el amor de Dios dados por Jesucristo a los creyentes por medio de su Espíritu. Miren lo que le estoy diciendo. La gracia es la presencia y el amor de Dios por medio de Jesucristo, o dado por el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo en el día de hoy a los creyentes. Nosotros tenemos la gracia de Dios y somos guiados por el Espíritu Santo y somos dirigidos por el Señor a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo el que tiene el Espíritu Santo es de Dios. Y la relación que tenemos con Dios tiene que ser espiritual, no puede ser carnal. La carne jamás va a escuchar al Espíritu Santo. Jamás. La carne jamás se va a relacionar con Dios. La Biblia nos dice que la carne está contra el Espíritu y el Espíritu está contra la carne.
De manera que cuando nosotros queremos ver algo espiritual a través de los ojos carnales, es por eso que se ha corrompido tanto la palabra gracia como la doctrina de la gracia. Se ha corrompido tanto que las personas le han hecho creer que usted necesita, que usted merece lo que usted tiene. Y no es así. Todo lo que usted y yo tenemos es porque Dios ha tenido la gracia y el amor para dárnoslo. Darnos algo que usted y yo no merecemos, algo que el Señor nos dio, pero esto es para cumplir su voluntad. Ahora, al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. ¿Qué incluye la gracia? ¿Solo la salvación? No, la gracia nos da poder. Dice la palabra de Dios, aquí en el libro de 2 Corintios, la palabra del Señor nos está exhortando, hermano, y mira lo que dice 2 Corintios 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, la palabra del Señor nos es clara, ¿ok? Usted y yo podemos disfrutar de muchas cosas y podemos ver muchas cosas, pero a veces pensamos que nosotros somos los que lo estamos mereciendo. Y el Señor dice, mira, yo te voy a poner y te voy a mostrar que lo que tú tienes, lo tienes por mi gracia. Y todo lo que tú eres porque yo estoy contigo, dice el Señor. Separado del Señor, dice la palabra de Dios, nada podemos hacer. No hay nada que tú y yo podamos hacer, o no hay nada que trascendamos o algo que trascienda si Cristo no está en control. En el libro de los Salmos 127 nos dice la palabra de Dios que en vano trabaja el guardia, o en vano trabajan los que trabajan edificando la casa, y en vano vela la guardia. ¿Por qué? Porque si no está Dios con nosotros, todo lo que estamos haciendo es en vano, de nada nos sirve. La gracia es la que nos enseña verdaderamente a reconocer y a poder ver el amor de Dios sobre nosotros, que estamos recibiendo algo inmerecido, algo que tú y yo verdaderamente no merecíamos absolutamente tener. Pablo en el mismo libro de Corintios nos dice, por su gracia soy lo que yo soy. En otras palabras, yo no le puedo robar la gloria a Dios. Todo lo que usted y yo somos, todo lo que usted y yo tenemos, y todo lo que usted y yo podamos poseer, es porque Dios ha sido maravilloso con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido benevolente con nosotros. ¿Por qué cree que el Señor no nos da lo que nos da? Hermano, Dios nos da lo que nos está ofreciendo y nos está dando lo que nos está dando, no para que nosotros derrochemos. La Biblia dice que cuando nosotros recibimos algo, lo recibimos por gracia, pero también de gracia recibiste, de gracia da. Dios nos da bendición para que seamos bendición a otras personas. Dios nos da bendición a nosotros para que usted y yo seamos una fuente de bendición a otras personas. Si yo recibí de gracia, yo de gracia tengo que dar. Yo no puedo estar lucrando con el evangelio. Yo no puedo estar lucrando con las bendiciones de Dios. Hermano, en cuántos lugares, en cuántas iglesias, lo primero que se hace es pedir y pedir y pedir y pedir dinero. Si yo voy a orar por ti y tú llegaras a recibir lo que yo estoy orando por lo que yo estoy orando por ti, no es porque yo oré, es porque el Señor tuvo gracia para contigo. Una de las cosas es que yo me una a orar por tus necesidades y que las recibas y que el Señor nos escuche, a decir, porque yo oré, tú recibiste lo que recibiste. O decir, porque yo oré por ti, tú sanaste. Todo está bajo el control del Señor. No hay nada que se haga aquí bajo la tierra que Dios no lo permita o que Dios lo permita. Yo no puedo pretender decir que cuando yo hice algo fue por mí que estas cosas se lograron. No soy Dios. Soy un mensajero de Dios. Soy un siervo de Dios. Dice la palabra de Dios, soy un embajador de Él. Nada más. Tú y yo lo único que somos siervos. No podemos ponernos a querer robarle la gloria a Dios. Cuando yo recibo algo de gracia y cuando yo tengo algo, la gracia de Dios en mi vida, hermano, yo puedo hacer muchas cosas, pero para la gloria de Dios, no para la mía. Y si yo quisiera engrandecerme,
me va a pasar exactamente lo que está diciendo el apóstol Pablo. El Señor tiene a alguien preparado para que me venga y me ponga mis cachetadas y me enseñe que yo no soy el que estoy haciendo las cosas, es mi Señor. Y si el Señor Jesucristo es el que lo está haciendo, ¿por qué te glorias tú? Dice la palabra, ¿por qué te glorias tú? ¿O por qué tú crees que recibiste algo y te glorias como que si tú lo hiciste? Tú tienes lo que tienes por la gracia de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Número 2. La gracia nos libra de todo pecado. La gracia nos libra de todo pecado. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos 6:22, dice el Señor, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, nosotros tenemos como fruto de la gracia de Dios la santificación. Porque déjame le digo una cosa, todo cristiano que está enfocado o toda persona que ha nacido de nuevo tiene que dar frutos. No puedes decir tú, soy cristiano, o no puedes decir tú, soy hijo de Dios y estar estéril. No hay tal cosa. En el Señor no existe tal cosa. Tú y yo necesitamos entender. Yo tengo que dar frutos. En el libro de aquí de los Romanos 26:22 nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ahora somos siervos de Dios. Dice, tenemos por vuestro fruto la santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación, el Señor nos está diciendo, apartarnos de todo lo que no le agrada al Señor o lo que le ofende al Señor. Santificarme yo, hermano, es limpiarme, es lavarme cada día más, es entregarme más y más al Señor. La palabra santidad no quiere decir, hermano, que no cometes errores. La palabra santidad no tiene nada que ver con perfección. Hay dos tipos de santidad, o podemos hablar de dos tipos de santidad aquí en la palabra de Dios. Una, la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Ok, yo soy y tengo que ser santo delante de mi Dios. Pero otra de las cosas que el Señor habla de la santidad y nos está exponiendo este término, el Señor dice que cuando yo recibí al Señor y el Señor me salvó, fui sellado y ahora soy santo. Santo, ¿qué significa? Apartado para Dios. Pero cuando la palabra del Señor dice también, aquí está diciendo que nuestro fruto es la santificación, o sea, estamos hablando de una santidad progresiva. En otras palabras, yo cada día vivo mejor y más para mi Dios. Es decir, antes yo decía muchas malas palabras. Cuando yo me convertí al Señor y me di cuenta que el decir malas palabras ofendía a mi Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Dejar de decirlas por amor a Él, no porque yo sea más bueno, por amor al Señor. Yo tengo que comenzar a trabajar en servir mejor al Señor. ¿Por qué? Porque yo amo a mi Dios y por amor a Él es que yo tengo que empezar a cambiar. La santidad, hermano, progresiva es que cada vez poco a poco te vas santificando y te enfocas más. ¿Qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que Él pide de nosotros? Y entre más conoces de esto, más te vas alejando del mundo, más te vas llenando del Señor. En la santificación, dice la palabra de Dios, ese es el fruto de cuando nosotros recibimos y reconocemos la gracia de Dios en nuestra vida, sobre nosotros. La gracia de Dios, hermano, no quiere decir que la puedes obtener solamente por estar en un lugar donde está predicando la palabra de Dios. Es más, yo creo, hermano, que uno de los lugares más peligrosos para cualquier persona, un lugar de los más peligrosos que puede haber es una iglesia. Porque en una iglesia se predica la palabra. En una iglesia se predica constantemente el mensaje de salvación. En una iglesia tú estás escuchando todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. De tal manera que tú cada día te estás informando y cada día estás recibiendo más información. Entonces nosotros no podemos dejar, ¿ok?, de ver esto. Tenemos que entender, yo estoy recibiendo mensaje, estoy recibiendo palabra de Dios, estoy recibiendo todo lo que el Señor me está dando, pero de ti depende y tú eres el que decides. Tú eres el que decides si aceptas lo que te están diciendo, aceptas lo que te están enseñando o tú lo rechazas. De tal modo que el día que el Señor te llama a cuentas, tú no tendrás pretexto de decir, oh, es que yo no sabía o a mí no me dijeron. Cuando una persona está en una iglesia
y va a dormir. Es el peor lugar que ha escogido para dormir. Cuando una persona está en una iglesia y solamente se mete para ir a pasar el tiempo, es el peor lugar, porque en ese lugar vas a encontrar juicio en lugar de salvación. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. De tal manera entonces que dice, la gracia nos libra del pecado. Y nos libra del pecado no porque nosotros somos buenos, sino porque la gracia de Dios está sobre nosotros. Es maravilloso el Señor, es muy maravilloso y es muy bueno, es muy benevolente con nosotros. Pero también déjeme le digo una cosa, la palabra de Dios nos exhorta y nos enseña claramente que Dios tiene un límite, ¿ok? Y tú también. Dios tiene un límite en términos de que el Señor no te va a estar esperando todo el tiempo. Dios nos ha dado a nosotros un tiempo y como dijimos hace unos días atrás, hermano, este mundo va a perecer, este mundo se va a acabar. Tú y yo necesitamos entender entonces, un día, no muy lejano, yo tengo que llegar al punto donde me voy a presentar delante de Dios, a dar cuentas por lo que hice y por lo que yo he dejado de hacer. Número 3, y con esto terminamos, la gracia de Dios es inagotable. La gracia de Dios es inagotable. ¿Por qué? Porque no va a parar, hermano, ni se va a quedar ahí. La palabra de Dios ha sido muy clara y muy enfática con nosotros. La palabra de Dios ha sido clara para cada una de las personas que la puede estar leyendo. No hay mucho que buscarle. La palabra de Dios dice, la gracia de Dios es inagotable, nunca se acaba. En el libro de Juan 16, 17, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí en el Evangelio de Juan. Juan 1, 16, 17 dice la palabra de Dios, porque de su plenitud tomamos, dice todos, y gracia sobre gracia. De la plenitud del Señor tomamos todos, y gracia sobre gracia. En otras palabras, el Señor acumula gracia sobre la gracia que ya tenemos nosotros ya recibida. En el 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en él, en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros, hermanos, no conocíamos al Señor. En el 17 dice la palabra de Dios, pues la ley por medio de Moisés fue dada por la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos que ver, Dios es muy bueno con nosotros. Pero hermano, Dios tiene un límite también. Dios le permitió al pueblo de Israel muchas cosas. Pero lamentablemente el pueblo de Israel fue rejego y fue un pueblo que todo el tiempo estuvo quejando. Caminaron por el desierto, Dios estuvo con ellos, vieron los milagros de Dios, tanto en el desierto como cuando llegaron al borde de la tierra prometida. Pero hubo un problema, todo el tiempo se estuvieron quejando. Todo el tiempo el pueblo de Dios estuvo renegando. En otras palabras, muchos de ellos decían, pues en Egipto teníamos comida, en Egipto comíamos carne, en Egipto hacíamos esto. O sea, ellos no se fijaron el problema que todo el tiempo Faraón tenía sobre ellos o la presión que el Faraón tenía sobre ellos. Ellos lo único que se fijaban era lo que habían comido. Cuando Dios los sacó de la tierra y van en camino hacia la tierra prometida, cuando los sacó de Egipto y van en camino de la tierra prometida, ellos lo único que empiezan a ver es lo que les faltaba, no lo que Dios estaba haciendo. Dios, hermano, en todo ese peregrinaje que tuvieron en el desierto, nunca los dejó solos, nunca los abandonó, siempre les estuvo dando su comida, siempre les estuvo dando el abrigo, siempre les estuvo, dice, su calzado nunca se agotó, se gastó. Dios estuvo ahí. Dios estuvo todo el tiempo ahí. La gracia de Dios estuvo sobre de ellos, sin merecerlo. Estuvieron renegando contra Moisés. Estuvieron renegando y haciendo cosas que no estaban bien. Sin embargo, Dios pudo haberlos aniquilado en ese mismo momento. Pero tanto fue y tanto, que Dios los tuvo que llegar a un punto. Y Dios dijo que la generación que salió del pueblo de Israel no iba a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque, hermano, a veces somos tan malagradecidos con Dios que no nos damos cuenta de lo que tenemos, sino estamos llorando todo el tiempo por lo que nos falta. Y a veces lo que nos falta no es lo que necesitamos, es lo que queremos. Y cuando yo estoy pidiendo lo que yo quiero y no lo que me hace falta, es cuando yo soy un mal agradecido con Dios. Yo debería de ver lo que yo tengo y agradecer a Dios por lo que tengo. Yo debería de ver la gracia de Dios sobre mi vida y que aunque yo no merezca lo que yo tengo, el Señor me lo ha dado. Porque todo lo que usted y yo tenemos, dice la palabra de Dios que tienes que no haya recibido. Todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de parte de Dios. Nosotros, hermano, lo que usted y yo poseemos hasta el día de hoy es porque el Señor ha sido misericordioso con nosotros. Le voy a decir algo.
No llore por lo que no tiene, pero dé gracias por lo que sí tiene. Quizás muchas personas carecen de muchas cosas. Yo no sé cuál sea tu posición. Amigo, amiga que me estás viendo en este momento, yo no sé cuál sea tu necesidad, si sea física, yo no sé si sea material, yo no sé cuál sea tu problema. Pero déjame te digo algo, Dios sí lo sabe. Y Dios puede darte gracia sobre gracia. Pero ¿sabes cuándo la vas a recibir? Cuando te enseñes a valorar y que te enseñes a dar gracias a Dios por lo poquito que tú tienes. Yo no te estoy diciendo que vas a prosperar, ni te estoy diciendo que vas a recibir millones, porque sería una mentira. Yo lo que sí te estoy diciendo es que mi Dios va a suplir todo lo que te haga falta. Yo no puedo estarte prometiendo cosas que yo no sé si están en la voluntad de Dios o no. Y a veces este es el problema, que muchos engañadores y muchas personas que están predicando la palabra de Dios te prometen tantas cosas, te prometen sanidad, te prometen prosperidad, te prometen tantas cosas que al final de cuentas lo único que te dejan es más aturdido y más confuso de lo que muchas veces ya estás. Dios no nos promete a nosotros cosas literales, ni tampoco nos promete cosas en las que tú y yo, hermano, queremos. Dios nos promete que Él nos va a dar lo que tú y yo necesitamos, no lo que queremos. Por lo tanto, si es poco lo que tienes, dale gloria a Dios por lo que tienes. Si es mucho lo que tienes, dale gloria a Dios por lo que tienes. Pero déjame decir una cosa y quiero recordarte esto. Todo lo que nosotros tenemos un día ya no va a estar con nosotros. Todo lo que tú y yo tenemos en nuestras manos un día ya no estará con nosotros. Por lo tanto, disfruta lo que tienes. Si el Señor te ha dado prosperidad, gloria a Dios. Pero glorifica a Dios con tus cosas que tú tienes, con tus materialidades, con todo lo que tú poseas. Glorifica a Dios por eso también. Pero también glorifica a Dios por la vida que el Señor te ha dado. Nosotros necesitamos entender, primero, Dios no es un mendigo. Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios no está buscando limosnas. Primeramente Dios quiere tu corazón. Cuando tú tienes el corazón, o cuando tú le das tu corazón al Señor, esa es la única manera que tú puedes reconocer todas las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Dios ha sido maravilloso con nosotros. Dios nos ha dado tantas cosas hermosas. Dios me ha dado una esposa, me ha dado mis hijos, me ha dado una iglesia, me ha dado cuantas cosas. Lo único que puedo decir es gracias, Señor. Y lo único que tú puedes decir es lo mismo. Si es poco o es mucho lo que tú tienes, lo único que tú y yo podemos decir es gracias, Dios. Y poder recibir lo que tenemos y ser agradecidos con Dios con lo que tenemos para poder ser receptores de las demás bendiciones que el Señor nos vaya a dar. Señor te bendiga y espero que tú te haya ayudado. Y en el nombre de Jesús te digo, busca al Señor mientras puedes ser hallado. Que el Señor te bendiga y muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.